No quiero prisa, quiero verte sonreír. ¿Qué sucede cuando un millonario pronuncia estas palabras en su noche de bodas? La joven nunca imaginó que ese momento cambiaría todo, que el amor llegaría cuando menos lo esperaba. ¿De dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Y si quieres saber cómo esta historia te robará el corazón, suscríbete y deja tu like. Comencemos. El vestido de encaje valenciano pesaba sobre los hombros delicados de Lucía, mientras atravesaba el corredor de la suntuosa casa señorial, cada paso resonando en el mármol frío como una sentencia inevitable. El perfume de azahar que impregnaba el aire se mezclaba con el aroma de madera de cerezo barnizada y libros antiguos, creando una atmósfera que sofocaba sus pulmones ansiosos. A veces el destino nos ofrece jaulas con barrotes de oro y llamamos sacrificio a lo que podría ser el comienzo de algo extraordinario, pensó mientras sus dedos acariciaban inconscientemente la tela de su vestido nupcial. La joven de 23 años acababa de casarse con Pablo Montero, un hombre 40 años mayor, un empresario inmobiliario, cuya fortuna podía comprar pueblos enteros en Castilla. Ahora caminaba hacia la habitación nupcial, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho, como un pájaro aterrorizado ante la inminente tormenta. El ocaso riojano pintaba los ventanales con tonalidades cobrizas y doradas, iluminando los cuadros de paisajes vinícolas que decoraban las paredes centenarias. Cada pintura mostraba viñedos en diferentes estaciones, algunos cubiertos de nieve, otros exuberantes bajo el sol estival, todos representando el ciclo eterno de muerte y renacimiento que tanto fascinaba a su nuevo esposo. Cuando llegó frente a la imponente puerta de madera tallada, Lucía se detuvo. Sus ojos color avellana se cerraron un instante mientras respiraba profundamente. Recordó a su padre, don Manuel Vega, propietario de la tradicional bodega familiar al borde de la quiebra, y la expresión derrotada en su rostro cuando reunió a la familia para anunciar la catástrofe económica. Recordó las lágrimas silenciosas de su madre y la mirada acusadora de sus hermanas mayores, como si la responsabilidad de salvar el legado familiar hubiera recaído sobre sus jóvenes hombros desde el principio. Con un último suspiro, giró el pomo dorado. La puerta se abrió revelando a Pablo sentado en un sillón de cuero repujado junto a la ventana, contemplando los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sobre la mesita descansaban 2 copas de cristal tallado y una botella de vino tinto. El hombre se volvió lentamente. Sus ojos castaños, cargados de décadas de experiencia y secretos, se encontraron con los de ella. Y entonces, para sorpresa de Lucía, pronunció aquellas palabras con una ternura inesperada. No quiero prisa, Lucía. Quiero verte sonreír de verdad. No por educación o deber. ¿Podemos simplemente conversar esta noche? Algo dentro de ella comenzó a fragmentarse y reconstruirse simultáneamente. Aquel hombre, a quien todos en La Rioja describían como calculador y frío, la miraba con una vulnerabilidad que desarmó todas sus defensas. La bodega Viñas Vega había sido fundada por el abuelo de Lucía en 1923, sobreviviendo a guerras, dictaduras y crisis económicas. Los viñedos se extendían por 20 hectáreas de terreno privilegiado, donde la tierra arcillosa y el microclima creaban condiciones perfectas para uvas tempranillo y garnacha. Para Lucía, aquel lugar representaba mucho más que un negocio familiar. Era el escenario de su infancia, donde había aprendido a distinguir aromas y texturas, donde había descubierto su sensibilidad por los colores y las formas. «Papá, ¿me dejas dibujar las etiquetas de la próxima cosecha?», había preguntado a los 12 años, mostrándole bocetos llenos de colores vibrantes y líneas atrevidas. Don Manuel había sonreído con indulgencia. «Las etiquetas de Viñas Vega llevan el mismo diseño desde hace 50 años, mi niña. La tradición es lo que nos distingue». Ese día, Lucía comprendió que el peso de la tradición podía ser tan asfixiante como reconfortante. Sin embargo, nunca dejó de dibujar, vestidos inspirados en los colores cambiantes de las uvas, abrigos que recordaban la corteza rugosa de las vides centenarias, complementos que capturaban la esencia del terruño riojano. Sus cuadernos se llenaron de sueños a escondidas. Ahora
Sentada frente a Pablo en su primera noche como matrimonio, Lucía sentía que aquellos sueños se habían convertido en moneda de cambio. Un intercambio, su juventud y libertad por la salvación de la bodega familiar. ¿En qué piensas?, preguntó Pablo, sirviéndole una copa de vino tinto que brillaba como rubí líquido bajo la luz de las lámparas. «En cómo hemos llegado hasta aquí», respondió ella con honestidad inesperada. «En todas las decisiones que nos han traído a esta habitación». Pablo asintió, estudiándola con intensidad. A veces los caminos más inesperados conducen a destinos que ni siquiera sabíamos que buscábamos. Hizo una pausa y añadió, «¿Te gusta el vino?». Lucía tomó un sorbo y cerró los ojos. Es un reserva del 2010. Notas de frutos rojos maduros, vainilla, un toque de regaliz y tabaco. Final persistente con taninos suaves. No es de nuestra bodega. Una sonrisa genuina iluminó el rostro cansado de Pablo. Impresionante. Es de una pequeña bodega francesa que visité hace años. Siempre guardo algunas botellas para ocasiones especiales. ¿Y esta es una ocasión especial?, preguntó ella, sorprendida por su propio atrevimiento. Cada nuevo comienzo lo es, respondió él, mirándola con una mezcla de admiración y nostalgia. Incluso aquellos que nacen de circunstancias complicadas. Aquella noche, contra todo pronóstico, conversaron durante horas. Él describió sus viajes por Europa cuando joven, los museos de Italia, las callejuelas de Praga, los mercados de Marruecos. Ella, gradualmente más relajada, compartió sus diseños guardados, revelando sueños que nunca había verbalizado completamente. Para su sorpresa, Pablo no ridiculizó sus ambiciones. Al contrario, estudió cada boceto con genuino interés, haciendo preguntas inteligentes sobre texturas y estilos. Terminaron durmiendo en lados opuestos de la cama, completamente vestidos, exhaustos de tanto hablar. Un comienzo inesperado para un matrimonio nacido de la necesidad. Durante las semanas siguientes, la casa señorial se convirtió en un universo de silencios elocuentes y pequeños descubrimientos. Lucía aprendió que Pablo prefería el café amargo al despertar, que leía poesía latinoamericana antes de dormir, que sufría de insomnio las noches de luna llena. Descubrió su extensa biblioteca, donde volúmenes de arte se mezclaban con tratados de arquitectura y novelas clásicas, todas con anotaciones en los márgenes hechas con una caligrafía precisa y elegante. Por las mañanas, Pablo se ausentaba para atender sus negocios, dejando a Lucía libre para explorar la propiedad. El personal de servicio, una ama de llaves mayor llamada Dolores, un jardinero taciturno y una cocinera jovial, la trataban con respetuosa distancia, como si todavía no supieran qué lugar ocupaba exactamente en aquella casa. «El Señor nunca trajo a nadie aquí», le confesó Dolores, mientras le mostraba el invernadero donde crecían plantas exóticas. «Esta casa ha estado demasiado tiempo habitada solo por recuerdos». Una tarde particularmente calurosa, mientras Pablo estaba en Logroño, Lucía descubrió una habitación cerrada en el ala oeste. La curiosidad pudo más que la prudencia, y utilizando las llaves que Dolores le había confiado, abrió la puerta. El interior era un estudio de fotografía abandonado, con equipos cubiertos por sábanas y paredes tapizadas de fotografías en blanco y negro. Al acercarse, contuvo la respiración. Todas mostraban a la misma joven en diferentes edades, desde una niña sonriente con coletas hasta una adolescente de mirada desafiante. El parecido con Pablo era innegable. Los mismos ojos expresivos, la misma frente alta, el mismo gesto al sonreír. «Se llama Clara, mi hija». Lucía se sobresaltó. Pablo estaba en la puerta, observándola con expresión indescifrable. «Lo siento, yo no quería entrometerme», balbuceó ella, sintiendo que había violado algún santuario privado. «No te disculpes». Pablo entró lentamente, acercándose a una fotografía donde la joven, de unos 18 años, posaba junto a un maniquí con un vestido a medio confeccionar. Clara siempre quiso ser diseñadora de moda. Desde pequeña cortaba telas y cosía vestidos para sus muñecas. Cuando cumplió 19 años, me pidió dinero para estudiar en París. Su voz se quebró ligeramente. Yo me negué. Le dije que era una fantasía pasajera, que necesitaba estudiar algo práctico. Tuvimos una discusión terrible.
Al día siguiente se había marchado a América. Eso fue hace 15 años. El silencio que siguió pesaba como plomo. Finalmente, Pablo añadió: «Nunca he sabido perdonar, Lucía, ni a otros ni a mí mismo. Quizás sea demasiado tarde para aprender». Aquella revelación iluminó muchas cosas: el respeto de Pablo por sus diseños, su insistencia en que siguiera dibujando, su manera de escucharla hablar de moda como si cada palabra fuera preciosa. «Nunca es demasiado tarde», respondió Lucía, atreviéndose a tocar su mano. Era la primera vez que lo tocaba voluntariamente. El perdón es como el buen vino. Necesita tiempo, pero nunca pierde la oportunidad de revelarse en su momento justo. Esa noche, Pablo mandó cubrir las fotografías y cerrar nuevamente la habitación. Pero algo había cambiado entre ellos. Una barrera invisible se había desmoronado, permitiendo que la comprensión comenzara a filtrarse como luz entre las grietas de un muro antiguo. Un mes después de la visita al estudio fotográfico, Lucía despertó con el sonido de martillazos y voces desconocidas. Al bajar a desayunar, Pablo no estaba en su lugar habitual. Dolores le informó, con una sonrisa cómplice, que el señor había prohibido que nadie entrara al antiguo salón de música durante los últimos 3 días. «Tiene una sorpresa para usted, señora. Nunca lo había visto tan entusiasmado». La curiosidad acompañó a Lucía durante todo el día. Cuando finalmente Pablo regresó a la hora de la cena, tenía manchas de pintura en las manos y una expresión de nerviosismo juvenil que contrastaba con sus canas plateadas. «Tengo algo que mostrarte», dijo después de cenar, extendiendo su mano hacia ella. La condujo por pasillos hasta detenerse frente a la puerta del antiguo salón de música. Al abrirla, Lucía quedó paralizada por la emoción. La habitación se había transformado en un taller de diseño completamente equipado. Máquinas de coser profesionales, maniquíes, mesas de corte, estanterías con telas importadas de diferentes texturas y colores, hilos, botones, cintas, todo organizado con precisión estética. «Pablo», susurró, incapaz de articular más palabras mientras sus dedos tocaban reverentemente las telas. «Este espacio es tuyo», explicó él, observando atentamente sus reacciones. «He contratado a Carmela Ruiz, una modista jubilada que trabajó para casas de alta costura en Madrid. Vendrá 3 veces por semana para enseñarte técnicas profesionales. El resto del tiempo, el taller es completamente tuyo». Lucía recorrió la habitación, abrumada por la generosidad del gesto. Las grandes ventanas habían sido modificadas para aprovechar la luz natural, y en una esquina descansaba un escritorio con cuadernos de dibujo, lápices de colores y materiales de ilustración de la más alta calidad. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente, con lágrimas contenidas en los ojos. Pablo se acercó a la ventana, contemplando el atardecer que doraba los viñedos. «Porque nadie debería renunciar a sus sueños por obligación, porque veo tu talento y sería un crimen no nutrirlo». Hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas. «Y porque quizás, ayudándote a seguir tu camino, pueda encontrar algo de redención para mis propios errores». Aquella noche marcó un punto de inflexión. Por primera vez, Lucía no vio a Pablo como el salvador económico de su familia, o como el esposo impuesto por las circunstancias, sino como un hombre complejo buscando reparar heridas pasadas, intentando ser mejor de lo que había sido. Durante las semanas siguientes, el taller se convirtió en su refugio. Bajo la tutela de Carmela, aprendió técnicas de alta costura, perfeccionó sus habilidades de patronaje y descubrió los secretos de trabajar con telas difíciles. Pablo respetaba ese espacio como sagrado, nunca entrando sin invitación, pero siempre mostrando interés genuino cuando ella le enseñaba sus progresos. Una tarde, mientras Lucía trabajaba en un vestido inspirado en los colores otoñales de los viñedos, Pablo llamó suavemente a la puerta. Al entrar, llevaba un sobre en la mano. «Ha llegado esto para ti», dijo, entregándoselo con cierta solemnidad. Era una invitación para asistir a un desfile de moda emergente en Barcelona, con una nota manuscrita de la organizadora. «Nos han hablado de tu talento y nos encantaría conocer tu trabajo». «¿Cómo?», comenzó Lucía, confundida. «Envié algunas fotografías de tus diseños a un antiguo amigo que está en el mundo de la moda»,
confesó Pablo. No usé influencias, simplemente dejé que tu trabajo hablara por sí mismo. El gesto provocó en Lucía sentimientos contradictorios, gratitud por la oportunidad, pero también una naciente incomodidad. Estaba Pablo intentando dirigir su vida, aunque fuera con buenas intenciones. ¿Era esta su forma de controlar, más sutil pero igualmente restrictiva que la autoridad tradicional de su padre? Agradezco el gesto, dijo finalmente, pero la próxima vez me gustaría ser yo quien decida cuándo y a quién mostrar mi trabajo. En lugar de ofenderse, Pablo asintió con respeto. Tienes toda la razón. Me extralimité. No volverá a ocurrir. Era la primera vez que expresaba abiertamente un desacuerdo con él, y la manera en que Pablo aceptó la crítica reveló otra faceta de su carácter, la capacidad de reconocer errores y adaptarse, una flexibilidad inesperada en un hombre de su generación y posición. Esa noche, mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas riojanas, una certeza se instaló en el corazón de Lucía. Estaba empezando a respetar profundamente a aquel hombre, y el respeto, como bien sabía, era el primer escalón hacia sentimientos más complejos y peligrosos. El sol de junio caía implacable sobre los viñedos cuando llegó la carta que cambiaría todo. Lucía la encontró entre su correspondencia habitual mientras desayunaba sola en la terraza. El membrete oficial de Vanguardia Design, una de las escuelas de moda más prestigiosas de Barcelona, hizo que su corazón se acelerara. La carta era una invitación formal para participar en su programa intensivo de verano para talentos emergentes, con posibilidad de beca completa para el curso académico si su desempeño era sobresaliente. Era exactamente la oportunidad con la que había soñado desde adolescente, la puerta hacia un futuro en el mundo del diseño. «Pareces preocupada», observó Pablo cuando regresó de su reunión con los administradores de la bodega esa tarde. Lucía le mostró la carta sin decir palabra. Él la leyó detenidamente, su rostro una máscara impenetrable. Cuando terminó, la miró directamente a los ojos. «Debes ir». La determinación en su voz sorprendió a Lucía. «Pero la bodega, nuestra situación, la bodega está mejorando gradualmente. Puedes visitarla cuando quieras, pero tu lugar está allí, aprendiendo y creciendo». Pablo se acercó a la ventana, dándole la espalda. «No seas prisionera de mis decisiones, Lucía. No repitas mis errores». Lucía sintió un nudo en la garganta. Durante los últimos meses, había encontrado un equilibrio inesperado en esta extraña convivencia. El taller se había convertido en su santuario, y las conversaciones nocturnas con Pablo, sobre arte, literatura, política, vida, en un ritual que esperaba con anticipación. La idea de abandonar esa rutina le provocaba una ansiedad desconcertante. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió finalmente. Esa misma tarde, mientras Lucía consideraba sus opciones paseando por los jardines, la ama de llaves la interrumpió. «Señora, ha llegado una visita inesperada. El señor la espera en el salón principal». Al entrar al salón, Lucía se encontró con una escena desconcertante. Pablo conversaba animadamente con una mujer elegante de mediana edad, cuya belleza madura y presencia sofisticada llenaban la habitación. Ambos reían como viejos amigos compartiendo recuerdos entrañables. «Ah, Lucía», dijo Pablo al verla, con un brillo inusual en los ojos. «Te presento a Casilda Mendoza, una querida amiga de juventud». La mujer la evaluó con una mirada penetrante antes de ofrecerle una sonrisa calculada. «La famosa esposa joven. Pablo no me había dicho que eras tan hermosa». El tono contenía un velado sarcasmo que no pasó desapercibido para Lucía. «Casilda está recién divorciada y realizando un viaje por España para reencontrarse consigo misma», explicó Pablo, aparentemente ajeno a la tensión entre las mujeres. «Le he ofrecido nuestra hospitalidad por unos días». «Nuestra hospitalidad», repitió Casilda, enfatizando la palabra con una sonrisa enigmática. «Qué generoso por tu parte, considerando que esta casa ha sido tu santuario privado durante tantos años». Durante la cena, Casilda dominó la conversación con anécdotas sobre su juventud compartida con Pablo en Sevilla, bailes en la Feria de Abril, escapadas a cortijos andaluces, amigos comunes de familias aristocráticas. Cada historia parecía diseñada para subrayar que ella y Pablo
pertenecían al mismo mundo exclusivo, uno al que Lucía nunca tendría acceso completo. ¿Y tú, querida? ¿Qué hacías antes de esto?, preguntó Casilda, haciendo un gesto vago que abarcaba la mansión. Estudiaba y ayudaba en la bodega familiar, respondió Lucía, manteniéndose digna. Ah, las bodegas. El negocio del vino siempre ha tenido cierto encanto rústico. El comentario resumaba con descendencia. Pablo intervino sorprendiendo a ambas mujeres. Lucía ha recibido una invitación para estudiar en Vanguardia Design en Barcelona. Es una diseñadora con un talento extraordinario. La expresión de Casilda reveló momentánea sorpresa antes de recomponerse. ¿Diseñadora? ¡Qué inesperado! Aunque supongo que es bueno tener un pasatiempo. No es un pasatiempo, corrigió Pablo con firmeza. He visto su trabajo. Tiene visión, técnica y sensibilidad única. Algún día las grandes casas de moda competirán por sus diseños. El orgullo en su voz hizo que algo se removiera en el interior de Lucía. La defensa apasionada contrastaba con la actitud distante que Pablo había mostrado al entregarle la carta esa mañana. Esa noche, incapaz de dormir, Lucía salió al balcón de su habitación. La luna iluminaba los viñedos, creando un paisaje casi mágico de sombras y luces plateadas. Desde allí podía ver el pabellón del jardín, donde Pablo y Casilda conversaban íntimamente, sus siluetas recortadas contra la luz cálida del interior. Una sensación desconocida y dolorosa se apoderó de ella. Celos. No los celos posesivos de quien reclama propiedad, sino los celos reveladores de quien descubre demasiado tarde lo que realmente valora. Comprendió entonces, con claridad brutal, que se había enamorado de Pablo, no del salvador económico, no del esposo impuesto, sino del hombre complejo que había descubierto día a día, vulnerable bajo su fachada de control, generoso a pesar de sus cicatrices, capaz de cambiar y crecer incluso a su edad. Y ahora debía decidir entre perseguir su sueño profesional lejos de él o permanecer en una relación cuya naturaleza había cambiado fundamentalmente, mientras una figura del pasado amenazaba con reclamar lo que consideraba suyo. La encrucijada nunca había sido más clara ni más dolorosa. La presencia de Casilda alteró profundamente la atmósfera de la casa señorial. Donde antes reinaba una tranquilidad contemplativa, ahora surgían risas estridentes, conversaciones interrumpidas abruptamente, cuando Lucía entraba en una habitación, y miradas cómplices que la excluían deliberadamente. Una mañana, mientras Lucía trabajaba en un nuevo diseño inspirado en las arquitecturas mudéjares que tanto admiraba Pablo, escuchó una conversación a través de la ventana abierta. Casilda y Pablo dialogaban en el jardín, aparentemente sin percatarse de su presencia. Siempre fuimos el uno para el otro, lo sabes, decía Casilda con voz melosa. Nuestras familias, nuestro mundo, todo nos unía. Fue una estupidez separarnos por aquel malentendido. Han pasado muchos años, Casilda, respondió Pablo con voz cansada. Ambos hemos cambiado. ¿Cambiado? Por supuesto. Pero lo fundamental permanece. Lo veo en tus ojos cuando recordamos nuestros tiempos en Sevilla. Lo que teníamos era auténtico. Hubo un silencio prolongado antes de que Pablo respondiera. Lo que teníamos pertenece al pasado. Mi vida ahora es con Lucía, con una niña que podría ser tu hija. La risa de Casilda tenía un filo cruel. Vamos, Pablo, ambos sabemos que este matrimonio es un arreglo conveniente. Ella obtiene seguridad económica para su familia. Tú obtienes, bueno, juventud. Pero ¿qué hay de la conexión real, la historia compartida, la comprensión que solo viene con pertenecer al mismo mundo? Lucía contuvo la respiración, esperando la respuesta de Pablo, pero en ese momento, Dolores entró al taller con el almuerzo, interrumpiendo involuntariamente su espionaje involuntario. Esa tarde, mientras la casa dormitaba bajo el calor estival, Lucía se refugió en la pequeña capilla de la propiedad, un espacio íntimo donde raras veces entraba alguien. Necesitaba soledad para ordenar sus pensamientos y emociones cada vez más caóticos. ¿También buscas refugio del calor? La voz de Pablo la sobresaltó. Estaba en la entrada de la capilla, su figura recortada contra la luz exterior. Del calor y de otras cosas,
respondió ella con honestidad. Pablo se sentó a su lado en el banco de madera pulida, manteniendo una distancia respetuosa. Por unos minutos, ambos contemplaron el pequeño altar con su virgen de madera policromada y los exvotos plateados que generaciones de la familia habían depositado allí. «Casilda se marcha mañana», dijo finalmente Pablo. «Le he pedido que busque alojamiento en el pueblo». Lucía lo miró sorprendida. «¿Por qué?» «Porque su presencia te incomoda, y porque ha venido con intenciones que no puedo corresponder». La honestidad de su respuesta conmovió a Lucía. «No tenías que hacer eso por mí. No lo hice solo por ti». Pablo se frotó las sienes, un gesto que Lucía había aprendido a reconocer como señal de que luchaba con palabras difíciles. «Lo hice porque su presencia me estaba obligando a confrontar verdades que he estado evitando». Se volvió hacia ella, su mirada más abierta y vulnerable que nunca. «Cuando nos casamos, pensé que estaba haciendo un trato pragmático. Salvaría la bodega de tu familia. Tendría compañía en mis últimos años, y quizás encontraría algo de redención ayudándote a cumplir los sueños que mi hija nunca pudo realizar por mi culpa». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No esperaba encontrar una compañera intelectual. No esperaba admirar tu fortaleza, tu creatividad, tu forma de ver el mundo con ojos frescos. No esperaba sentir lo que estoy sintiendo. El corazón de Lucía latía tan fuerte que temía que Pablo pudiera escucharlo. «Y ahora te han ofrecido la oportunidad que mereces», continuó él. «Debes ir a Barcelona, Lucía. Tienes que descubrir quién eres, lejos de las obligaciones familiares y lejos de este matrimonio irregular. ¿Y si no quiero irme?». Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Pablo la miró con asombro. «¿Por qué te quedarías? Tienes juventud, talento, un futuro brillante por delante». Lucía respiró profundamente, reuniendo valor para la confesión más difícil de su vida. «Porque durante estos meses he descubierto algo inesperado. No me casé enamorada, pero me he enamorado después de casarme, de tu inteligencia, de tu capacidad de cambiar, de la forma en que me escuchas como nadie lo había hecho antes». El silencio que siguió pareció eterno. Finalmente, Pablo habló con voz quebrada. «Tengo secretos, Lucía. Cosas que no te he dicho y que podrían cambiar lo que sientes». «Todos tenemos secretos», respondió ella. «Lo importante es si estamos dispuestos a compartirlos, a confiar lo suficiente para mostrarnos vulnerables». Como respuesta, Pablo tomó su mano, un gesto íntimo que rara vez se permitían, y la condujo fuera de la capilla, a través del jardín, hasta llegar a un pequeño cenador cubierto de parras. Allí, protegidos por el dosel natural de hojas verdes y racimos incipientes, le contó la verdad que había estado ocultando. «Mi salud no es buena», comenzó, mirando hacia los viñedos. «Tengo una condición cardíaca que descubrieron meses antes de nuestro matrimonio. No es necesariamente terminal, pero requiere cuidados constantes y ha reordenado mis prioridades». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Al principio, porque no quería tu lástima. Después, porque no quería que te sintieras atrapada por una obligación mayor». Sus ojos se encontraron con los de ella. «He pasado la vida tomando decisiones basadas en la practicidad y el deber. Cuando supe del diagnóstico, decidí que era hora de corregir mis errores, salvar la bodega de tu familia, darte la oportunidad de perseguir tus sueños. Era mi forma de hacer las paces con el pasado. ¿Fue todo entonces por culpa? ¿Por redención?». La decepción en la voz de Lucía era palpable. «Al principio, sí», admitió Pablo, «pero luego te conocí realmente, y todo cambió». En ese momento, un gorrión aterrizó en la parra sobre ellos, provocando que una gota de rocío cayera sobre sus manos entrelazadas. Ambos observaron cómo la pequeña esfera líquida brillaba al sol antes de deshacerse entre sus dedos. Un momento perfecto de belleza fugaz compartida. «No sé cuánto tiempo tengo», continuó Pablo. «Podrían ser muchos años con los tratamientos adecuados. Pero no quiero que sacrifiques tu oportunidad en Barcelona por quedarte con un hombre enfermo que te dobla la edad». Lucía tomó su rostro entre las manos, un gesto de intimidad que nunca antes se había permitido. «No sería un sacrificio si es mi elección.
Y el tiempo, sea mucho o poco, solo importa por cómo decidimos vivirlo. Bajo aquella parra centenaria, con el aroma de los viñedos flotando en el aire veraniego, algo fundamental se transformó entre ellos. No sellaron este nuevo entendimiento con un beso apasionado como en las novelas románticas, sino con algo quizás más íntimo, una promesa silenciosa de honestidad, de ver al otro completamente, con todas sus imperfecciones y miedos. El amor verdadero, comprendió Lucía, no era la pasión arrebatadora de los cuentos, sino este reconocimiento profundo del alma del otro, esta aceptación mutua que transformaba dos soledades en una conexión auténtica. La partida de Casilda trajo una calma renovada a la casa, pero también una tensión diferente. La confesión bajo la parra había cambiado las reglas tácitas de convivencia entre Lucía y Pablo. La barrera invisible que mantenía sus mundos separados, durmiendo en habitaciones distintas, manteniendo conversaciones intelectuales pero evitando temas personales, se había desmoronado parcialmente. Una tarde, mientras Lucía organizaba su antigua cómoda, intentando decidir qué llevaría a Barcelona para el curso de verano, encontró algo inesperado: una carta doblada cuidadosamente en el fondo de un cajón. El sobre ya estaba abierto y reconoció inmediatamente la caligrafía elegante de Pablo en el membrete. Con manos temblorosas, extrajo el papel. La carta estaba fechada 3 semanas antes de su boda. Comenzó a leer, sabiendo que estaba violando la privacidad de Pablo, pero incapaz de resistir la tentación. Querida Lucía, cuando recibas esta carta, probablemente ya serás legalmente mi esposa. Hay verdades que debo confesarte, pero que no me atrevo a pronunciar en persona por temor a que cambien tu decisión de ayudar a tu familia. Primero, debes saber que conozco tus sueños de estudiar diseño en Barcelona. Tu hermana mayor lo mencionó durante nuestras conversaciones preliminares, no como algo importante, sino como un capricho juvenil que la familia no podía permitirse. Ese comentario casual iluminó para mí quién eres realmente, más allá de la joven sacrificada que aceptó este matrimonio. Segundo, debo admitir que parte de mi motivación para esta unión fue crear las condiciones para que puedas, eventualmente, perseguir esa pasión sin la culpa financiera o familiar que ahora te ata. No es solo altruismo. Busco redimir mis propios errores pasados, errores que algún día encontraré el valor para confesarte completamente. Tercero, quiero que sepas que no tengo expectativas románticas ni físicas de este arreglo. Respetaré tus espacios y tus tiempos. Lo que ofrezco es compañerismo, apoyo y, si me lo permites con el tiempo, una amistad genuina basada en respeto mutuo. Esta carta puede parecerte calculadora o incluso manipuladora. Quizás lo sea, pero prefiero la honestidad, aunque llegue tardíamente, que mantener secretos que eventualmente envenenarían cualquier posibilidad de confianza entre nosotros. Con sincero aprecio, Pablo Montero. Lucía dejó caer la carta sobre su regazo, abrumada por las emociones contradictorias que la invadían. Aquellas palabras, escritas antes de conocerla realmente, revelaban un Pablo diferente al hombre frío y calculador que todos describían. Un hombre capaz de reconocer sus motivos egoístas, pero también de aspirar a algo más noble. ¿Por qué nunca le había entregado esta carta? ¿Había cambiado de opinión? ¿O simplemente no había encontrado el momento adecuado? Sus reflexiones fueron interrumpidas por un golpe suave en la puerta. Era Dolores, anunciando que Pablo había regresado de su visita médica a Pamplona y la esperaba en el jardín. Lo encontró sentado bajo su olivo favorito, un ejemplar centenario cuyos retorcidos brazos proporcionaban una sombra generosa. Su rostro parecía más cansado que de costumbre, con sombras bajo los ojos que hablaban de noches sin dormir. Sin preámbulos, Lucía le mostró la carta. Encontré esto mientras empacaba. ¿Por qué nunca me la diste? Pablo palideció ligeramente, pero no mostró sorpresa. Porque el día después de escribirla, te conocí realmente. Hablamos durante horas en la cena de compromiso y comprendí que no podía reducirte a un proyecto de redención personal. Merecías más que mis motivos confusos y mis planes preestablecidos. Cada palabra de esta carta confirma lo que he descubierto sobre ti estos meses, dijo ella, sentándose a su lado.
tu generosidad, tu respeto, tu capacidad de crecer y cambiar. «O mi manipulación y mis secretos», replicó él con amargura. «La vida raras veces ofrece motivos puros, Pablo. Todos actuamos por combinaciones complejas de egoísmo y altruismo». Lucía tomó su mano. «Lo importante es hacia dónde decidimos crecer». El silencio que siguió estaba lleno de significado, como si las palabras hubieran tejido una nueva capa de intimidad entre ellos. «Los médicos dicen que el tratamiento está funcionando», dijo finalmente Pablo, cambiando de tema. «Mi corazón muestra mejorías significativas». ¿De verdad? El alivio en la voz de Lucía era palpable. «Atribuyen parte de la mejoría a cambios en mi estilo de vida». Una pequeña sonrisa iluminó su rostro cansado. «Aparentemente, tener a alguien que te haga reír regularmente y te desafíe intelectualmente es bueno para el sistema cardiovascular». Lucía rió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. «Entonces debería quedarme para continuar con tu tratamiento». «No». La firmeza en la voz de Pablo la sorprendió. «Debes ir a Barcelona. Es tu oportunidad, Lucía. Tu momento. Pero no será una separación definitiva», continuó él, apretando suavemente su mano. «Visitaré Barcelona regularmente. Tengo contactos allí, razones legítimas de negocios para viajar. Podremos explorar lo que estamos construyendo juntos, pero sin sacrificar tus sueños». La propuesta tenía sentido, un compromiso que respetaba la independencia de ambos mientras dejaba espacio para que su relación evolucionara naturalmente. «Hay algo más que debes saber», añadió Pablo, su expresión tornándose seria nuevamente. «He creado un fondo para ti. Independientemente de lo que suceda entre nosotros, ese dinero es tuyo, para tus estudios, para iniciar tu propia línea de diseño en el futuro para lo que desees». Lucía frunció el ceño. «No quiero tu dinero, Pablo. No es caridad ni compra de afecto», aclaró él. «Es inversión en talento y potencial. Como haría cualquier mentor o socio que cree genuinamente en lo que puedes lograr». La palabra socio resonó en la mente de Lucía, abriendo una nueva perspectiva. Quizás esa era la definición más honesta de lo que estaban construyendo. Una sociedad basada en respeto mutuo, admiración y crecimiento compartido, que podía incluir el amor, pero no se limitaba a él. Esa noche, mientras cenaban bajo las estrellas, hablaron de posibilidades, de cómo la bodega familiar podría diversificarse para incluir una línea de ropa inspirada en la tradición vitivinícola, de viajes que harían juntos cuando Pablo estuviera completamente recuperado, de libros que leerían en paralelo para discutir durante sus visitas. Por primera vez desde su matrimonio, Lucía sintió que miraban hacia el mismo horizonte, no como prisioneros de un acuerdo pragmático, sino como compañeros eligiendo conscientemente un camino conjunto. Cuando Pablo la acompañó hasta la puerta de su habitación, como hacía cada noche por cortesía, sucedió algo inesperado. Lucía se puso de puntillas y depositó un beso suave en su mejilla, un gesto pequeño, pero revolucionario en la geografía cautelosa de su relación. «Buenas noches, Pablo», susurró sosteniéndole la mirada un momento más de lo necesario. La expresión de sorpresa y calidez en sus ojos fue respuesta suficiente. Ambos comprendían que algo fundamental había cambiado. Las decisiones que tomaban ahora no eran por obligación o conveniencia, sino por elección consciente y afecto genuino. Barcelona se desplegaba ante Lucía como un lienzo multicolor, vibrante de posibilidades. Desde su pequeño apartamento en el barrio gótico, podía escuchar el pulso constante de la ciudad. Conversaciones en múltiples idiomas, músicos callejeros, el tintineo de copas en terrazas bulliciosas. Tan diferente de la quietud contemplativa de los viñedos riojanos, y sin embargo, extrañamente familiar en su intensidad emocional. El programa de Vanguardia Design había resultado más desafiante y enriquecedor de lo que imaginaba. Sus compañeros eran talentos brillantes de toda Europa, algunos con formación formal en las mejores escuelas de moda, otros autodidactas con visiones radicales que desafiaban convenciones. Entre ellos, Lucía había encontrado su lugar, no como la esposa joven de un empresario adinerado, no como la hija del bodeguero al borde de la quiebra,
sino como diseñadora por derecho propio. Su profesora principal, Valeria Olmedo, una veterana de la alta costura española con décadas de experiencia en París y Milán, había reconocido inmediatamente su potencial. «Tienes algo que no se puede enseñar», le había dicho después de examinar su primer proyecto. «Una sensibilidad para las texturas y los colores que viene de una conexión profunda con la tierra. Tus diseños respiran, tienen raíces». Esa observación había cristalizado algo en la mente de Lucía. Su ventaja no era a pesar de su origen en los viñedos, sino gracias a él. Las horas observando el ciclo de las vides, la transformación de la uva, los colores cambiantes del paisaje riojano, todo ello había educado su ojo estético de manera única. Cada domingo, religiosamente, escribía largas cartas a Pablo, no correos electrónicos ni mensajes, sino cartas reales en papel grueso que compraba en una papelería centenaria cerca de la catedral. Le contaba sobre sus clases, sus compañeros, sus descubrimientos en la ciudad, el mercado de telas de El Raval, exposiciones en pequeñas galerías, rincones escondidos del barrio gótico que le recordaban a las bodegas subterráneas de La Rioja. Pablo respondía con la misma regularidad, cartas escritas con su caligrafía precisa, que Lucía había aprendido a asociar con momentos de paz. Le hablaba de los avances en la bodega familiar, que poco a poco recuperaba prestigio, de sus tratamientos médicos que mostraban resultados prometedores, de libros recién descubiertos que creía que ella disfrutaría. Cumpliendo su promesa, la visitaba cada 3 semanas. Durante esos encuentros, recorrían la ciudad como turistas entusiastas, descubriendo juntos la arquitectura modernista, los museos escondidos, los restaurantes familiares donde la cocina catalana se servía sin pretensiones. Hablaban durante horas en pequeñas cafeterías, a veces debatiendo acaloradamente sobre arte o política, otras veces compartiendo silencios cómodos mientras observaban el fluir de la vida urbana. La intimidad física había llegado gradualmente, sin presiones ni expectativas. Un beso al despedirse en la estación de tren, manos entrelazadas mientras contemplaban el mar desde Montjuic, y finalmente, en su cuarta visita, el momento en que Lucía lo invitó a quedarse en su apartamento en lugar del hotel habitual. Esa noche descubrieron una nueva dimensión de su conexión, tierna, respetuosa, nacida no de la obligación matrimonial, sino del deseo genuino. Sin embargo, a medida que avanzaba el semestre, una inquietud creciente comenzó a instalarse en Lucía. El contraste entre su vida en Barcelona, estimulante, independiente, llena de nuevas influencias, y la existencia que había dejado atrás en La Rioja, comenzaba a generar preguntas incómodas. ¿Era realmente posible conciliar ambos mundos? ¿Podría desarrollar una carrera seria en moda mientras mantenía su compromiso con Pablo y con la bodega familiar? ¿Estaba siendo egoísta al querer todo? Una tarde, mientras trabajaba en su proyecto final, una colección inspirada en las diferentes etapas de maduración de la uva tempranillo, recibió una llamada inesperada de Valeria Olmedo. «Lucía, tengo noticias importantes», anunció su profesora sin preámbulos. «Givenchy está buscando un asistente de diseño junior para su departamento de accesorios en París. Les mostré tu trabajo con las aplicaciones de cuero inspiradas en los sarmientos. Quieren entrevistarte la próxima semana». El corazón de Lucía dio un vuelco. Givenchy, París, la oportunidad con la que cualquier estudiante de moda soñaría. «Es una puerta al Olimpo de la moda, Lucía», continuó Valeria, interpretando su silencio como shock. «Estos puestos aparecen una vez cada década. Si impresionas en la entrevista, podrías estar en París el próximo trimestre». «Es increíble», consiguió responder Lucía. «Necesito pensarlo». «¿Pensarlo?». La incredulidad en la voz de Valeria era palpable. «No hay nada que pensar. Es Givenchy». Después de colgar, Lucía permaneció inmóvil frente a su mesa de trabajo, contemplando los bocetos de su colección. Cada diseño estaba impregnado de su herencia riojana, pero transformado a través de su nueva visión cosmopolita. Eran, comprendió, el reflejo perfecto de su dilema interno. Arraigados en la tradición pero aspirando a la innovación, conectados al terruño pero mirando hacia horizontes expandidos.
Esa noche, incapaz de concentrarse, caminó durante horas por las calles barcelonesas. El barrio gótico, con sus callejuelas estrechas y edificios centenarios, le recordaba que la belleza más profunda a menudo surgía de la fusión entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición respetada y la visión fresca. Cuando finalmente regresó a su apartamento, tomó una decisión. No llamaría a Pablo para consultarle sobre la entrevista en Givenchy. No porque quisiera ocultarle la oportunidad, sino porque necesitaba tomar esta decisión por sí misma, sin la influencia de su generosidad habitual que siempre la animaba a priorizar sus sueños. Era hora de definir qué quería realmente, sin culpa ni obligaciones externas. Solo entonces podría ofrecer algo auténtico, tanto a Pablo como a sí misma. Durante la semana siguiente, trabajó con intensidad febril en su colección, canalizando todas sus dudas y anhelos en las prendas. Cuando finalmente presentó el proyecto ante el panel de evaluación, incluyendo representantes de varias casas de moda españolas, la respuesta fue unánime. Tenían ante ellos un talento único, una voz auténtica en un mundo donde la originalidad verdadera era cada vez más escasa. Tu trabajo no solo muestra técnica impecable, comentó uno de los evaluadores, sino que cuenta una historia profundamente personal. Hay identidad en cada pieza. Esas palabras resonaron en Lucía durante días. Identidad, historia personal, autenticidad, conceptos que había estado buscando desde mucho antes de llegar a Barcelona. La víspera de su entrevista con Givenchy, recibió una carta inesperada. No era de Pablo, sino de su hermana mayor, Elena. El contenido era breve pero impactante. Lucía, no sé si estás al tanto, pero Pablo ha estado invirtiendo personalmente en renovar los viñedos más antiguos de nuestra bodega. Ha contratado enólogos jóvenes con visiones innovadoras. La producción es limitada, pero la calidad es extraordinaria. El nuevo vino se llamará Lucía, un blend de tempranillo y garnacha que, según él, captura tu esencia. Tradicional en sus raíces, pero revolucionario en su expresión. Nunca entenderé completamente tu relación con él, pero lo que estoy viendo no es un hombre cumpliendo un trato comercial. Es alguien construyendo un legado con tu nombre. Pensé que deberías saberlo antes de tomar decisiones importantes sobre tu futuro. Elena. Esa noche, Lucía no durmió. Las palabras de su hermana se mezclaban en su mente con las oportunidades de París, los elogios de sus profesores y la realización cada vez más clara de lo que realmente deseaba construir. Al amanecer, tomó su teléfono y marcó un número que nunca había utilizado, el del cardiólogo de Pablo en Pamplona. Necesitaba una pieza final de información antes de poder decidir. El otoño había transformado los viñedos riojanos en un tapiz de ocres, bermellones y dorados cuando Lucía regresó, 3 meses después de su partida a Barcelona. Las vides, despojadas ya de su fruto, se preparaban para el letargo invernal. El aire fresco transportaba aromas de tierra húmeda, hogueras distantes y el inconfundible perfume dulzón de la fermentación que escapaba de las bodegas circundantes. Pablo no sabía que ella volvía hoy. Después de la reveladora conversación con su médico, quien le había asegurado que, aunque la condición cardíaca era real, el tratamiento estaba funcionando extraordinariamente bien, Lucía había tomado una serie de decisiones que cambiarían el curso de sus vidas. El taxi la dejó en la entrada principal de la casa señorial. Dolores, al abrir la puerta y encontrársela allí con maletas y carpetas de dibujos, ahogó un grito de sorpresa. «¡Señora Lucía!». «No la esperábamos hasta la próxima semana». «Quise dar una sorpresa», respondió, abrazando afectuosamente al ama de llaves. «¿Dónde está Pablo?» «En la bodega antigua, con los enólogos nuevos. Están haciendo catas del vino especial». Lucía sonrió, recordando la carta de su hermana. Sin molestarse en dejar su equipaje, se dirigió directamente hacia los viñedos. Caminó entre las cepas, dejando que sus dedos rozaran las hojas marchitas, reconectándose con la tierra que, ahora comprendía, era fundamental para su identidad creativa. La bodega antigua era una construcción semisubterránea de piedra centenaria, donde generaciones de la familia Vega habían elaborado sus mejores cosechas.
Al entrar, el contraste de temperatura y la oscuridad relativa la desorientaron momentáneamente. Guiada por voces y el tintineo de copas, avanzó hasta la sala central, iluminada con luz cálida. Allí estaba Pablo, rodeado de 3 jóvenes enólogos, todos concentrados en examinar un vino de color rubí intenso que brillaba en las copas de cristal fino. Tan absorto estaba en la explicación técnica que no notó su presencia hasta que ella habló. «He oído que están creando algo especial». Pablo se volvió bruscamente, su rostro transformándose de sorpresa a alegría pura en cuestión de segundos. «¡Lucía!», se acercó a ella, vacilando un momento antes de decidirse a abrazarla fuertemente. «No te esperábamos hasta... Cambié mis planes». Ella se separó ligeramente para mirarlo a los ojos. «Tenemos que hablar». Percibiendo la seriedad en su voz, Pablo se disculpó con los enólogos y la condujo hacia una pequeña sala adyacente, tradicionalmente usada para catas privadas. El espacio íntimo estaba dominado por una mesa de roble antiguo y paredes cubiertas de mapas detallados de los viñedos. «¿Ha ocurrido algo?», preguntó él, la preocupación evidente en su voz. «Hablé con tu médico», respondió ella directamente. Pablo palideció visiblemente. «No tenías derecho a...». «Soy tu esposa», lo interrumpió con firmeza, «y necesitaba saber la verdad completa antes de tomar decisiones que afectarán a ambos». Él se pasó una mano por el cabello, gesto que Lucía había aprendido a asociar con su frustración contenida. «¿Qué te dijo exactamente?» «Que tu condición cardíaca, aunque real, nunca fue tan grave como me hiciste creer. Que exageraste la urgencia por miedo. Miedo a que me fuera, miedo a quedarte solo otra vez». Su voz no contenía reproche, solo una calma deliberada. Pablo se desplomó en una silla, súbitamente agotado. «Lo siento, fue una manipulación despreciable». «Sí, lo fue». Lucía se sentó frente a él, manteniendo la mirada firme. «Pero también fue humana. El miedo hace que las personas actúen desde sus heridas, no desde su mejor versión». Un silencio pesado se instaló entre ellos. A través de la pequeña ventana, podían ver el sol otoñal proyectando sombras alargadas sobre los viñedos. «Me ofrecieron un puesto en Givenchy», dijo finalmente Lucía, «asistente junior en el departamento de accesorios, en París». Los ojos de Pablo se agrandaron, mezcla de orgullo y dolor anticipado. «Es una oportunidad extraordinaria. Debes aceptarla, por supuesto». La rechacé. «¿Qué? Pero Lucía, es exactamente el tipo de oportunidad que siempre quisiste. Por la que fuiste a Barcelona». Ella negó suavemente. «Es el tipo de oportunidad que creía querer. Pero estos meses me han enseñado algo fundamental sobre mí misma». Tomó aire, organizando pensamientos que había estado clarificando durante semanas. «No quiero ser una pieza intercambiable en una gran casa de moda, por prestigiosa que sea. Quiero crear algo propio, algo enraizado en mi herencia pero proyectado hacia el futuro». Pablo la miraba con intensidad, intentando comprender el alcance completo de sus palabras. «Mi proyecto final en Barcelona fue una colección inspirada en el ciclo de la vid», continuó ella. «Desde el brote primaveral hasta la vendimia, utilicé técnicas tradicionales españolas combinadas con innovaciones contemporáneas. Incorporé tintes naturales derivados de los ollejos de uva, cuero trabajado que recuerda la corteza de las vides antiguas». Se levantó, sacando de su carpeta una serie de bocetos que extendió sobre la mesa. «Los evaluadores dijeron que mi trabajo tenía una identidad única, auténtica, y comprendí entonces que esa autenticidad viene de aquí, de esta tierra, de mi herencia». Pablo examinaba los dibujos con admiración genuina. «Son extraordinarios, Lucía, verdaderamente revolucionarios. Y entonces recibí la carta de Elena, contándome sobre el vino que estás creando». Sus ojos se humedecieron ligeramente. «Un vino que llevará mi nombre, tradicional en sus raíces, pero revolucionario en su expresión». La comprensión comenzó a dibujarse en el rostro de Pablo. «Estás pensando en...». «Una fusión», completó ella. «Mi propia marca de diseño, conectada orgánicamente con la bodega. Prendas y accesorios inspirados en la cultura vitivinícola, en nuestra tierra, pero con visión global». La idea era audaz, arriesgada, pero potencialmente brillante.
una manera de honrar el legado familiar mientras creaba algo completamente nuevo. Los contactos que hice en Barcelona pueden abrir puertas para distribución, continuó, el entusiasmo evidente en su voz. Y tu experiencia empresarial sería invaluable para estructurar el modelo de negocio. Pablo asintió lentamente, procesando las implicaciones. Es un concepto fascinante. Podrías revolucionar la manera en que la moda española se relaciona con sus raíces culturales. Podríamos, corrigió ella, si decidimos construir esto juntos. La propuesta quedó suspendida entre ellos. No era solo un proyecto empresarial, sino una declaración de intenciones para su relación, un compromiso para crear juntos un futuro significativo. Pero hay algo más que debemos resolver primero, añadió Lucía, su expresión tornándose seria nuevamente. Nuestra relación comenzó con medias verdades por ambas partes. Yo me casé por deber familiar, tú exageraste tu condición médica por miedo a la soledad. Si vamos a construir algo genuino juntos, necesitamos un nuevo comienzo basado en absoluta honestidad. Pablo asintió, comprendiendo la profundidad de lo que ella proponía. ¿Qué sugieres? Un período de 3 meses. Viviremos separados pero cerca. Yo en la casa de mi familia, tú aquí. Nos veremos regularmente para desarrollar el proyecto profesional y para conocernos verdaderamente, sin las presiones o expectativas de nuestro matrimonio arreglado. ¿Y después? Lucía sonrió, una sonrisa que contenía determinación y esperanza a partes iguales. Después decidiremos, con plena conciencia y libertad, si queremos continuar nuestro matrimonio, redefinirlo o seguir caminos separados. Era una propuesta radical, especialmente considerando las convenciones sociales de La Rioja, pero Pablo reconoció la sabiduría en sus palabras. Esta mujer joven, a quien había subestimado inicialmente, estaba ofreciéndoles a ambos algo precioso, la oportunidad de elegirse mutuamente, no por obligación o conveniencia, sino por decisión consciente. De acuerdo, dijo finalmente, extendiendo su mano como si sellaran un pacto formal. 3 meses, honestidad absoluta, un nuevo comienzo. Lucía tomó su mano, pero en lugar de estrecharla formalmente, entrelazó sus dedos con los de él en un gesto de intimidad y promesa, para que lo que construyamos a partir de ahora tenga cimientos verdaderos. A través de la ventana, el sol poniente proyectaba un último rayo dorado sobre los viñedos. Las hojas caían lentamente, completando un ciclo natural para permitir el renacimiento primaveral. Era, pensó Lucía, el símbolo perfecto para lo que estaban haciendo. Dejar caer las viejas estructuras para permitir que algo nuevo y auténtico floreciera entre ellos. La primera nevada del invierno había cubierto los viñedos con un manto delicado y silencioso. Desde la ventana de su habitación en la casa familiar, Lucía contemplaba el paisaje transformado mientras terminaba los últimos bocetos para la presentación del día siguiente. A su lado, sobre la cama, descansaban muestras de telas teñidas naturalmente con residuos de la producción vinícola, ollejos de uva, sarmientos, incluso lías del proceso de fermentación. Los 3 meses de separación acordada habían sido intensos y reveladores. 3 veces por semana, Lucía y Pablo se reunían en la bodega antigua, convertida ahora en taller temporal, para desarrollar el proyecto que habían bautizado como Vendimia, una marca que fusionaba alta costura con la tradición vitivinícola riojana. El resto del tiempo vivían sus vidas separadas, redescubriendo quiénes eran individualmente antes de decidir quiénes querían ser juntos. Para sorpresa de Lucía, esta distancia había intensificado su conexión. Sin las expectativas y formalidades del matrimonio, sus encuentros se habían vuelto más auténticos, marcados por conversaciones profundas, desacuerdos constructivos y una creciente admiración mutua. Pablo había revelado facetas de sí mismo que nunca había compartido antes. Su pasión secreta por la fotografía analógica, su colección de poesía latinoamericana, sus inseguridades sobre decisiones pasadas. Lucía, a su vez, había descubierto una determinación empresarial que no sabía que poseía, una visión clara para Vendimia que complementaba perfectamente la experiencia de Pablo. El teléfono interrumpió sus reflexiones. Era Elena, su hermana mayor. ¿Nerviosa por mañana?,
preguntó sin preámbulos. Un poco, admitió Lucía, pero confiada. El proyecto es sólido. Y arriesgado, añadió Elena con su pragmatismo habitual. Mamá sigue sin entender por qué rechazaste París para volver a La Rioja. Algunas personas necesitan irse para encontrarse, otras necesitan volver. Lucía observó cómo un pájaro solitario dejaba huellas perfectas sobre la nieve inmaculada. ¿Vendrás a la presentación? No me la perdería por nada, aunque sigo sin entender del todo esta situación con Pablo. ¿Estáis separados pero trabajando juntos? ¿Es tu marido o tu socio comercial? Es complicado, respondió Lucía sonriendo ante la confusión de su hermana. Mañana lo entenderás mejor. Después de colgar, revisó una última vez los materiales para la presentación. Mañana, frente a potenciales inversores, periodistas especializados y figuras clave de la moda española, revelarían oficialmente Vendimia. No era solo el lanzamiento de una marca. Para Lucía y Pablo, representaba también el momento de decidir sobre su futuro personal. El sonido de un coche aproximándose la alertó. No esperaba visitas a esta hora. Intrigada, bajó al recibidor justo cuando Pablo llamaba a la puerta principal. «Pablo, no esperaba verte hasta mañana», dijo, sorprendida por su aspecto. Parecía agitado, con el cabello ligeramente despeinado por el viento invernal y las mejillas enrojecidas por el frío. «Necesitaba verte», respondió él sacudiéndose copos de nieve del abrigo. «Hay algo importante que debo decirte antes de mañana». La seriedad en su voz alarmó a Lucía. «¿Ha ocurrido algo con los inversores? ¿Hay algún problema con la presentación?» «No, no es sobre el proyecto». Pablo dudó visiblemente nervioso. «¿Podemos hablar en privado?» Lucía lo condujo hasta el pequeño estudio que había sido de su padre, ahora reconvertido parcialmente en su espacio de trabajo. Un fuego crepitaba suavemente en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de bocetos y muestras de tela. «Siéntate, por favor», ofreció ella, indicando uno de los sillones frente a la chimenea. «¿Quieres un poco de vino?» Estaba probando el nuevo blend para la celebración de mañana. Pablo negó con la cabeza. «Prefiero tener la mente completamente clara para lo que tengo que decirte». Se sentó, pero inmediatamente se levantó, demasiado inquieto para permanecer quieto. Comenzó a caminar frente a la chimenea, un gesto que Lucía había aprendido a reconocer como señal de su ansiedad interna. «Estos 3 meses han sido reveladores», comenzó él. «Me han mostrado quién eres realmente, cuando no estás atada por obligaciones o expectativas. Tu creatividad, tu visión, tu determinación, son extraordinarias». Lucía escuchaba atentamente, sintiendo que se aproximaba algo importante. «Mañana lanzaremos Vendimia, y será un éxito. Tu talento es innegable, y los contactos que he cultivado durante décadas garantizarán que reciba la atención que merece». Hizo una pausa reuniendo valor. «Pero necesito ser completamente honesto contigo antes de que demos ese paso». «Te escucho», dijo ella suavemente. «Mi condición cardíaca». Pablo respiró profundamente. «No fue diagnosticada meses antes de nuestro matrimonio, como te dije. La verdad es que llevo años controlándola. Es crónica pero estable con medicación. Nunca estuvo en la situación crítica que te hice creer». Lucía asintió lentamente. «El doctor ya me lo explicó. Lo que el doctor no sabe, lo que nadie sabe, es por qué exageré su gravedad». Pablo finalmente se detuvo, mirándola directamente. «Te mentí porque estaba aterrorizado, Lucía. No de morir, sino de vivir el resto de mi vida solo». La sinceridad cruda en su voz conmovió a Lucía profundamente. «Después de que Clara se marchara, después de que mi matrimonio fracasara años antes, construí una fortaleza de soledad. Me convencí de que era suficiente con mis negocios, mis libros, mis viñedos. Pero cuando tu padre me habló de la situación de la bodega, cuando mencionó que estarías dispuesta a un matrimonio arreglado para salvarla, vi una oportunidad egoísta». Se acercó a la ventana, contemplando la noche invernal. La luna llena iluminaba los viñedos nevados, creando un paisaje casi onírico. «Pensé que podría comprar compañía, que podría asegurarme de tener a alguien a mi lado en mis últimos años, pretendiendo que eran menos de los que realmente esperaba tener». Su voz se quebró ligeramente.
Es despreciable, lo sé. ¿Y ahora?, preguntó Lucía suavemente. Pablo se volvió hacia ella, su rostro iluminado parcialmente por el fuego. Ahora me doy cuenta de que lo que realmente quiero no puede comprarse ni asegurarse con manipulaciones. Quiero ser elegido libremente. Quiero ganarme un lugar en tu vida, no por lástima o gratitud o deber, sino porque genuinamente deseas que esté allí. Caminó hacia ella y se arrodilló a su lado, un gesto de vulnerabilidad absoluta que Lucía jamás habría esperado del poderoso y controlado Pablo Montero. Por eso, necesitaba confesarte la verdad completa antes de mañana, para que cualquier decisión que tomes sobre nuestro futuro sea basada en la verdad, no en mis miedos o manipulaciones. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. A través de la ventana, la luna bañaba los viñedos con luz plateada, revelando la belleza austera del paisaje invernal. Finalmente, Lucía habló. Tengo una confesión también. Se levantó, caminando hacia su mesa de trabajo donde reposaban sus cuadernos de bocetos. Estos 3 meses no solo he estado diseñando para Vendimia. Abrió un cuaderno diferente, más personal, y se lo entregó a Pablo. Dentro había bocetos detallados de un vestido de novia, pero no uno tradicional. Era una creación vanguardista inspirada en los viñedos invernales. Capas de tejidos ligeros en tonos de blanco, plata y un tenue púrpura que recordaba a las vides dormidas bajo la nieve, con aplicaciones que evocaban sarmientos cubiertos de escarcha. «Es hermoso», murmuró Pablo estudiando los detalles. «¿Para la colección?» «No». Lucía tomó aire, reuniendo valor. «Es para mí, para una posible renovación de votos». Los ojos de Pablo se elevaron del cuaderno para encontrarse con los suyos, incrédulos y esperanzados simultáneamente. «Estos meses separados me han mostrado algo fundamental, Pablo. Nuestro matrimonio comenzó como un arreglo, pero lo que hemos construido desde entonces, el respeto mutuo, la admiración, la complicidad creativa, es real. No elegí casarme contigo inicialmente, pero ahora elegiría quedarme». Se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. «No por gratitud o compromiso, sino porque te amo. Te amo por quien eres realmente, con tus miedos y tus fortalezas, tus errores y tu capacidad de crecer a partir de ellos». Pablo parecía incapaz de encontrar palabras, abrumado por la emoción. «Si decides que quieres renovar nuestro compromiso, esta vez desde la libertad y la elección consciente, me gustaría que fuera en primavera», continuó ella, «cuando los viñedos despierten de nuevo, un símbolo de renacimiento». Fuera, la nieve comenzó a caer nuevamente, grandes copos silenciosos que danzaban a la luz de la luna. Dentro, frente al fuego crepitante, 2 personas que habían comenzado como extraños unidos por conveniencia, descubrían la belleza inesperada de haberse encontrado verdaderamente, más allá de las circunstancias que los habían reunido. «Entonces», dijo finalmente Pablo, con voz temblorosa de emoción, «¿me concederías el honor de ser mi esposa?» «¿Otra vez?». La risa de Lucía, luminosa y liberadora, llenó la habitación como música. «Sí, pero esta vez, porque ambos lo elegimos». Sellaron esta nueva promesa no con un contrato legal o un acuerdo formal, sino con un beso que contenía todo lo que habían aprendido el uno del otro: respeto, admiración, deseo y, sobre todo, la libertad sagrada de elegirse mutuamente cada día. La sala de exposiciones del Centro de Arte Riojano nunca había albergado un evento que mezclara tan audazmente el mundo del vino con el de la alta costura. Para la presentación oficial de Vendimia, Pablo y Lucía habían transformado el austero espacio en una celebración visual de su visión compartida. Paredes cubiertas con fotografías artísticas de viñedos en distintas estaciones, iluminación que evocaba el paso del sol sobre las cepas y una pasarela central flanqueada por barricas antiguas reconvertidas en pedestales donde descansaban piezas de la colección. La élite del mundo vitivinícola español se mezclaba con periodistas de moda nacionales e internacionales. Compradores de boutiques exclusivas de Madrid y Barcelona conversaban con enólogos tradicionales. Era exactamente la fusión de mundos que Vendimia aspiraba a representar. Lucía, vestida con una de sus propias creaciones,
un traje sastre en color borgoña profundo, con aplicaciones que recordaban sarmientos plateados, supervisaba los últimos detalles antes de que llegaran los invitados. A su lado, Pablo coordinaba con el equipo de camareros para asegurar que cada vino servido complementara perfectamente la sección de la colección que se estaba presentando. «Estás radiante», susurró él, aprovechando un momento de calma. Como una cepa en plena vendimia. Ella sonrió apretando brevemente su mano. Desde aquella noche de confesiones bajo la luna invernal, una nueva intimidad había florecido entre ellos. La transparencia emocional había derribado las últimas barreras, permitiéndoles moverse en perfecta sincronía, tanto en lo personal como en lo profesional. «Los primeros invitados están llegando», anunció Elena, quien se había convertido en una aliada inesperada del proyecto, aportando su experiencia en marketing internacional. Mientras la sala comenzaba a llenarse, Lucía notó la presencia de una figura que no esperaba ver. Valeria Olmedo, su profesora de Barcelona, acompañada de un hombre elegante que reconoció inmediatamente como Javier Mendizábal, director creativo de una de las casas de moda más prestigiosas de España. «¿Los invitaste tú?», preguntó a Pablo sorprendida. «Solo a Valeria. Parece que ha traído compañía interesada». La presentación comenzó puntualmente. Pablo tomó el micrófono para dar la bienvenida, explicando con elocuencia la filosofía detrás de Vendimia: honrar la tradición vitivinícola española a través de una interpretación contemporánea que respetaba sus raíces mientras miraba hacia el futuro. «Pero la verdadera creadora, la visionaria detrás de cada pieza que verán hoy, es mi esposa y socia, Lucía Vega», concluyó, con un orgullo evidente en su voz que conmovió a Lucía. Al tomar el relevo, sintió una calma sorprendente. Meses atrás, la idea de hablar ante semejante audiencia la habría aterrorizado. Pero ahora, segura de su visión y respaldada por el trabajo meticuloso que habían realizado, su voz resonó firme y apasionada mientras describía cómo cada pieza de la colección representaba una etapa diferente del ciclo de la vid y el vino. Los modelos comenzaron a desfilar, portando creaciones que fusionaban técnicas tradicionales españolas con influencias contemporáneas. Vestidos de gala con drapeados que evocaban el movimiento de las vides bajo el viento, chaquetas estructuradas con texturas que recordaban la corteza rugosa de las cepas centenarias, accesorios elaborados con materiales derivados de la producción vinícola. Con cada nueva pieza presentada, los murmullos de aprobación crecían. Cuando el desfile concluyó, los aplausos fueron inmediatos y entusiastas. Lucía y Pablo compartieron una mirada cómplice. Lo habían logrado. La recepción que siguió fue un torbellino de felicitaciones, tarjetas de visita intercambiadas y conversaciones con potenciales compradores e inversores. Valeria Olmedo se acercó, acompañada por Mendizábal. «Sabía que tenías algo especial», dijo la profesora, abrazando a Lucía. «Pero esto supera todas mis expectativas. Has encontrado tu voz». «Una voz muy interesante», añadió Mendizábal, estudiando con ojo crítico una de las piezas expuestas. «La fusión entre tradición artesanal y visión contemporánea es justo lo que el mercado español necesita para proyectarse internacionalmente. Me gustaría discutir una posible colaboración». Antes de que Lucía pudiera responder, sintió la presencia de Pablo junto a ella, su mano discretamente en la parte baja de su espalda, un gesto de apoyo silencioso. «Estamos abiertos a conversaciones, por supuesto», respondió ella con seguridad profesional. «Pero Vendimia mantendrá su identidad y filosofía de producción artesanal vinculada al terruño». Mendizábal sonrió, impresionado por su claridad y firmeza. «Precisamente por eso me interesa. La autenticidad no puede fabricarse en serie». A medida que avanzaba la noche, Lucía observaba a Pablo moverse entre los invitados con elegancia natural, describiendo los vinos especiales creados para acompañar la colección, respondiendo preguntas sobre la fusión de ambos mundos. Había una nueva ligereza en él, como si el peso de secretos y soledad que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado. En un momento de relativa calma, Elena se acercó a su hermana, 2 copas de vino en mano. «Nunca entendí completamente por qué te casaste con él», confesó, entregándole una de las copas.
Pero viéndolos juntos ahora, es como si hubierais encontrado algo que la mayoría de personas buscan toda la vida. ¿A qué te refieres?, preguntó Lucía curiosa. A esa combinación perfecta entre compañerismo e independencia. La manera en que os complementáis sin absorberos mutuamente. Elena hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Vuestro matrimonio comenzó como un arreglo práctico, pero se ha convertido en algo auténtico, en una elección diaria de estar juntos. Lucía asintió, conmovida por la perspicacia de su hermana. Tuvimos que perder para encontrar. Yo tuve que irme para descubrir dónde pertenecía realmente. Pablo tuvo que enfrentar sus miedos más profundos para abrirse a una conexión genuina. ¿Y ahora? Ahora construimos, día a día. Lucía observó a Pablo al otro lado de la sala, sintiendo una oleada de afecto y gratitud. No solo Vendimia, sino nuestra vida juntos. El éxito de la presentación superó todas sus expectativas. Al día siguiente, las reseñas en publicaciones especializadas elogiaron la originalidad del concepto y la impecable ejecución. 3 boutiques exclusivas de Madrid, Barcelona y París solicitaron piezas para sus colecciones de primavera. Mendizábal propuso una colaboración limitada que respetaría la filosofía artesanal de Vendimia. Un importante museo textil manifestó interés en exhibir algunas creaciones como ejemplo de innovación en la moda española contemporánea. Pero el reconocimiento más significativo llegó de forma inesperada, una semana después de la presentación. Mientras Pablo y Lucía desayunaban en la terraza, disfrutando del sol invernal que comenzaba a ganar fuerza, anticipando la primavera cercana, recibieron una carta con membrete de Nueva York. Al abrirla, Lucía palideció. Era de Clara, la hija de Pablo. Papá. Una amiga española me envió la cobertura sobre Vendimia en Vogue. Ver tus ojos brillar de orgullo en esas fotografías, junto a una diseñadora cuyo trabajo honra nuestras raíces, mientras mira hacia el futuro, removió algo profundo en mí. 15 años es demasiado tiempo para el silencio. Quizás sea hora de que hablemos nuevamente. Si estás dispuesto, estaré en Madrid el mes próximo por trabajo. Clara. Las manos de Pablo temblaban visiblemente mientras sostenía la carta, releyéndola como si no pudiera creer sus palabras. Cuando finalmente levantó la mirada hacia Lucía, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Es como si el universo estuviera realineándose, murmuró, la voz quebrada por la emoción. Como si cada paso que hemos dado, incluso los equivocados, hubieran sido necesarios para llegar a este punto. Lucía se acercó, rodeándolo con sus brazos. Porque lo eran. Todas nuestras decisiones, nuestros errores, nuestras verdades a medias, nos han traído hasta aquí, mientras el sol ascendía sobre los viñedos, bañando los sarmientos desnudos con la promesa de renovación primaveral. Ambos contemplaron el horizonte compartido que se extendía ante ellos. No solo el éxito profesional de Vendimia, sino la oportunidad de sanar heridas antiguas, de redefinir el significado de familia, de construir un futuro basado en elecciones conscientes y no en obligaciones heredadas. Parece que nuestra historia apenas comienza, dijo Pablo entrelazando sus dedos con los de Lucía. La mejor parte, respondió ella, con una sonrisa que contenía toda la sabiduría adquirida a través de su improbable viaje juntos. La primavera había transformado radicalmente los viñedos. Donde antes dominaban los sarmientos desnudos y la tierra adormecida, ahora brotaba vida por doquier. Pequeñas hojas de un verde tierno que captaban ávidamente la luz solar, brotes promisores que anunciaban la próxima cosecha, flores silvestres que salpicaban los márgenes con explosiones de color. Para Lucía, este despertar del paisaje riojano reflejaba perfectamente la transformación en su propia vida. Vendimia había pasado de ser un concepto audaz a una realidad floreciente en apenas 3 meses. El taller, inicialmente improvisado en la bodega antigua, se había expandido a un espacio permanente donde 5 artesanas locales trabajaban bajo su dirección, creando piezas que fusionaban técnicas tradicionales con su visión contemporánea. La prensa especializada había acuñado un término para describir su estilo: enomoda, una celebración de la conexión entre la cultura vitivinícola y la expresión textil.
Boutiques seleccionadas en Madrid, Barcelona, París y Nueva York exhibían orgullosamente creaciones de vendimia, siempre acompañadas de la historia que conectaba cada pieza con el terruño riojano. Pero el cambio más significativo no era el profesional, sino el personal. La renovación de votos con Pablo, planeada para coincidir con la floración de los viñedos, se acercaba rápidamente. A diferencia de su primera boda, un evento formal dictado por necesidad económica y obligación social, esta celebración sería íntima, auténtica, una elección consciente de dos personas que habían aprendido a amarse a través de la verdad y la vulnerabilidad compartidas. Esa mañana, mientras Lucía daba los últimos toques al vestido que había diseñado específicamente para la ocasión, recibió una llamada de Pablo. «Acaba de llegar al aeropuerto», anunció, con una mezcla de nerviosismo y emoción en la voz. «Vamos camino a casa». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Clara, la hija de Pablo, llegaba finalmente después de 15 años de ausencia. Su encuentro en Madrid el mes anterior había sido emocionalmente intenso. Lágrimas, disculpas, el lento descongelamiento de heridas antiguas. Pero Clara había aceptado venir a La Rioja para conocer a Lucía y asistir a la ceremonia de renovación de votos, un paso significativo hacia la reconciliación. «Todo está listo», respondió Lucía, echando un último vistazo a la habitación que habían preparado para la invitada. «Elena traerá las flores dentro de una hora». Mientras esperaba, Lucía repasó mentalmente el camino recorrido hasta este momento. Recordó su primera noche como esposa de Pablo, aterrorizada y resignada, convencida de que su vida y sus sueños habían sido sacrificados en el altar de la responsabilidad familiar. Recordó el gradual descubrimiento de un hombre complejo más allá del estereotipo del empresario frío y calculador. Recordó Barcelona, la tentación de una vida completamente diferente, y la comprensión eventual de que su identidad más auténtica se encontraba precisamente en la fusión de mundos que Vendimia representaba. El sonido de un coche aproximándose interrumpió sus reflexiones. Desde la ventana vio a Pablo ayudando a bajar del vehículo a una mujer alta y elegante, cuyo parecido con él era innegable. Los mismos ojos expresivos, la misma frente alta, la misma manera decidida de caminar. Respirando profundamente para calmar sus nervios, Lucía bajó a recibirlos. El momento en que Clara cruzó el umbral de la casa señorial parecía cargado de significado histórico, como si generaciones pasadas y futuras fueran testigos de esta reconciliación largamente postergada. «Bienvenida», dijo Lucía extendiendo su mano. Clara ignoró el gesto formal y la abrazó espontáneamente. «Gracias por hacer que mi padre sea feliz», susurró, con una emoción que sorprendió a Lucía. «Y gracias por crear el puente que necesitábamos para volver a encontrarnos». Ese primer encuentro marcó el tono para los días siguientes. Clara, diseñadora establecida en Nueva York, conectó inmediatamente con la visión creativa de Lucía. Pasaron horas en el taller conversando sobre texturas, técnicas, tendencias globales y la importancia de las raíces culturales en un mundo cada vez más homogeneizado. Pablo observaba esta conexión con asombro agradecido, como si presenciara un milagro personal. Durante una cena, mientras las mujeres debatían animadamente sobre la sostenibilidad en la industria de la moda, comentó en voz baja a Elena: «Nunca imaginé que mi mayor error podría transformarse eventualmente en mi mayor bendición». La víspera de la ceremonia, mientras los últimos preparativos se completaban en el pabellón especialmente acondicionado entre los viñedos, Lucía encontró a Pablo contemplando el atardecer desde la terraza. «¿En qué piensas?», preguntó apoyándose en la barandilla junto a él. «En los ciclos», respondió señalando hacia las vides florecientes. «En cómo la naturaleza nos enseña constantemente sobre renovación y paciencia. Estas cepas han estado aquí durante generaciones, experimentando muerte y renacimiento cada año, acumulando sabiduría en sus raíces». Lucía sonrió, reconociendo la metáfora. «Como nosotros». «Exactamente». Pablo tomó su mano, un gesto que ahora resultaba tan natural como respirar. «Cuando nos casamos por primera vez, estábamos actuando desde el miedo, tú temiendo por el futuro de tu familia,
yo aterrorizado ante la soledad de mis últimos años. Ahora elegimos desde la libertad y el conocimiento verdadero del otro. Permanecieron así, en silencio contemplativo, hasta que Clara se unió a ellos, trayendo 3 copas del vino especial que habían creado para la ceremonia. Un blend único llamado Renacimiento, que combinaba uvas de los viñedos más antiguos de la propiedad con variedades experimentales recién plantadas. Por los nuevos comienzos, brindó Clara elevando su copa, y por el valor de rectificar el rumbo, incluso cuando parece demasiado tarde. La mañana de la ceremonia amaneció perfecta, cielo despejado, temperatura suave, una ligera brisa que transportaba el aroma dulzón de los viñedos en flor. El pabellón instalado entre las cepas centenarias había sido decorado con sencillez elegante, flores silvestres recogidas de los propios terrenos, telas vaporosas que se movían suavemente con el viento, y antiguas barricas reconvertidas en altares donde ardían velas perfumadas con esencias de romero y tomillo. Los invitados eran pocos pero significativos: la familia de Lucía, algunos amigos cercanos, los artesanos y enólogos que habían contribuido a Vendimia, y Valeria Olmedo, cuya mentoría había sido crucial para el desarrollo de Lucía como diseñadora. Cuando llegó el momento, Pablo esperaba bajo un arco de sarmientos entrelazados con flores blancas. Vestía un traje diseñado por Lucía específicamente para él, sobrio, pero con detalles sutiles que evocaban las líneas orgánicas de las vides, en un tono que complementaba perfectamente sus canas plateadas. Lucía apareció acompañada por su padre, ahora recuperado del peso de la preocupación económica, y Clara, un símbolo poderoso de integración familiar que emocionó visiblemente a Pablo. Su vestido era la culminación de todos sus talentos: capas de tejidos ligeros, en tonos que captaban la luz primaveral, aplicaciones que recordaban los brotes nuevos, y una fluidez que evocaba el movimiento natural de las vides bajo la brisa. El oficiante, un amigo cercano de Pablo que había presenciado sus años de soledad y ahora celebraba su renacimiento emocional, guió una ceremonia que honraba tanto la tradición como la evolución personal. En lugar de los votos convencionales, Pablo y Lucía habían escrito cartas personales que ahora intercambiaban y leían en voz alta. «Pablo», comenzó Lucía, su voz clara en el silencio atento de los invitados, «cuando nos casamos por primera vez, te entregué mi mano por deber, mientras mi corazón se refugiaba temeroso en sueños que creía perdidos. Hoy te entrego ambos libremente, no porque hayas salvado a mi familia o nutrido mis talentos, sino porque has tenido el valor de mostrarte verdaderamente ante mí». Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «He aprendido que el amor auténtico no es el arrebato romántico de las novelas, sino este reconocimiento profundo. Veo tus heridas y tus miedos, tus fortalezas y tus dones, y elijo caminar junto a ti cada día, construyendo algo que honre nuestras raíces mientras crece hacia el cielo, como estas vides que nos rodean». Cuando terminó, varias personas entre los invitados secaban discretamente lágrimas. Pablo desplegó su propia carta, pero antes de comenzar a leer miró a los presentes, luego a Clara y finalmente a Lucía. «Durante años», empezó con voz ligeramente temblorosa por la emoción, «viví convencido de que la soledad era el precio a pagar por mis errores pasados. Construí una fortaleza de éxito material y control, mientras mi corazón se marchitaba como una cepa sin cuidado». Sus ojos se humedecieron, pero continuó con determinación. «Entonces llegaste tú, no como la solución a mis miedos, sino como un espejo en el que finalmente pude verme con honestidad. A través de tu mirada, redescubrí partes de mí que creía muertas: la capacidad de sorprenderme, de reír abiertamente, de arriesgarme a ser vulnerable». Tomó su mano apretándola suavemente. «Hoy no te prometo perfección ni ausencia de dificultades. Te prometo presencia auténtica, apoyo incondicional a tus sueños y la determinación de seguir creciendo junto a ti. Como el buen vino, que nuestra unión mejore con cada año, acumulando complejidad y profundidad sin perder nunca su esencia original». La ceremonia continuó con rituales que honraban la tradición vitivinícola,
la bendición con romero y tomillo, el intercambio de copas con el vino especial Renacimiento, y finalmente, un gesto simbólico donde ambos plantaban juntos una nueva vid, representando el futuro que elegían cultivar conscientemente. Mientras los invitados aplaudían y se acercaban a felicitarlos, Lucía miró a su alrededor. Los viñedos florecientes, el cielo infinitamente azul, las caras sonrientes de quienes los habían acompañado en este viaje improbable. Sintió una certeza serena instalarse en su corazón. Este era su lugar en el mundo, no por imposición del destino, sino por elección consciente. Junto a Pablo, había descubierto que los sueños más valiosos no son los que nos separan de nuestras raíces, sino los que nos permiten reinterpretarlas con ojos frescos y corazón abierto. El verano había dado paso al otoño, y los viñedos riojanos resplandecían con tonalidades cobrizas y doradas bajo el sol cada vez más oblicuo. Era tiempo de vendimia, ese momento mágico y laborioso cuando meses de cuidados y espera culminaban en la recolección de los frutos maduros. Para Lucía y Pablo, esta vendimia particular tenía un significado especialmente simbólico. Marcaba un año completo desde aquella noche en que ella había regresado de Barcelona con decisiones que cambiarían el curso de sus vidas. Un año desde que habían elegido conscientemente construir algo juntos. No solo una marca de moda vinculada al terruño, sino una relación basada en verdad y elección libre. Vendimia había florecido más allá de sus expectativas iniciales. Lo que comenzó como una idea audaz se había convertido en un negocio próspero que revitalizaba técnicas artesanales casi olvidadas, ofrecía empleo a mujeres locales y proyectaba una imagen contemporánea de La Rioja hacia el mundo. La colección otoñal, inspirada en los colores y texturas de la vendimia, había recibido elogios entusiastas en la Semana de la Moda de Madrid. La colaboración limitada con Javier Mendizábal había abierto puertas internacionales mientras mantenía la integridad de la visión original. Clara, desde Nueva York, había creado conexiones valiosas con boutiques exclusivas interesadas en piezas únicas con raíces culturales auténticas. Pero el logro más significativo, al menos para Lucía, era algo que no aparecería en ninguna revista de moda ni en reportajes sobre emprendimiento exitoso: la transformación de la bodega familiar Viñas Vega. Esa mañana, mientras supervisaba a los vendimiadores que trabajaban cuidadosamente entre las cepas, seleccionando racimos maduros para el nuevo vino especial, Lucía observaba con orgullo cómo su padre dirigía a un grupo de enoturistas por las instalaciones renovadas. Don Manuel, antes doblegado por preocupaciones económicas, ahora gesticulaba animadamente mientras explicaba el proceso de vinificación que combinaba métodos tradicionales con innovaciones selectivas. «Parece 20 años más joven», comentó Elena, aproximándose con una cesta de uvas recién cortadas. «Y pensar que hace 2 años consideraba vender la bodega a cualquier precio». «Todo se conecta en círculos virtuosos», respondió Lucía, examinando un racimo perfecto. «El vino nutre a la moda proyecta al vino. Ambos honran la tierra y las tradiciones mientras miran hacia el futuro». Elena estudió a su hermana con admiración no disimulada. ¿Quién habría imaginado que la pequeña Lucía, la soñadora que dibujaba vestidos a escondidas, transformaría toda nuestra realidad? «No fui yo sola», corrigió Lucía, buscando con la mirada a Pablo, quien conversaba con los enólogos cerca de las prensas. Fue la alquimia inesperada de 2 personas que se encontraron en circunstancias improbables. Esa tarde, mientras los últimos racimos de la parcela especial eran transportados cuidadosamente hacia la bodega, Pablo y Lucía caminaron entre las cepas parcialmente vendimiadas. El sol poniente bañaba el paisaje con luz dorada, creando largas sombras que parecían conectar viñedos y personas en patrones ancestrales. «Quiero mostrarte algo», dijo Pablo guiándola hacia una pequeña colina desde donde se apreciaba la propiedad completa. Al llegar a la cima, Lucía contuvo la respiración. A sus pies se extendía un espectáculo que combinaba pasado, presente y futuro en perfecta armonía. La casa señorial con su arquitectura centenaria, las bodegas con su mezcla de tradición e innovación,
El taller de vendimia, donde jóvenes artesanas trabajaban con técnicas antiguas y visión contemporánea. Y más allá, los viñedos experimentales, donde variedades ancestrales convivían con cepas resistentes al cambio climático. Es nuestro pequeño reino, comentó Pablo siguiendo su mirada. No construido sobre imposiciones o sacrificios, sino sobre elecciones conscientes y respeto mutuo. Lucía asintió, emocionada por la vista panorámica de lo que habían creado juntos. Cuando me casé contigo, creía estar renunciando a mis sueños por deber familiar. Nunca imaginé que encontraría una versión más auténtica y arraigada de esos mismos sueños. Pablo sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en terciopelo. He estado esperando el momento adecuado para esto. Al desenvolverlo, Lucía descubrió un anillo exquisito, una banda delicada de oro blanco con incrustaciones de pequeñas piedras en tonos que recordaban los colores cambiantes de las uvas, desde el verde primaveral hasta el púrpura intenso de la madurez. Lo diseñé con Clara, explicó Pablo. Representa los ciclos completos que hemos vivido juntos, desde el invierno de nuestro matrimonio por conveniencia hasta esta cosecha abundante de frutos inesperados. Con delicadeza, deslizó el anillo en el dedo de Lucía, junto al sencillo aro de oro de su boda original. El contraste entre ambos anillos era elocuente. Uno representaba el compromiso formal dictado por circunstancias externas, el otro, la elección consciente nacida del amor auténtico descubierto gradualmente. «Hay algo más que quiero compartir contigo», añadió Lucía entrelazando sus dedos con los de Pablo, «algo que he estado confirmando esta última semana». La intensidad en su voz captó inmediatamente la atención de Pablo. «Estoy embarazada», anunció, con una mezcla de emoción y serenidad. «De 3 meses. Nuestro hijo nacerá en primavera, cuando los viñedos florezcan nuevamente». Pablo quedó momentáneamente sin palabras, abrumado por la noticia. Cuando finalmente habló, su voz contenía asombro puro. Un hijo, una nueva vida nacida no de obligación o tradición, sino de amor libremente elegido. Se arrodilló impulsivamente, colocando una mano gentil sobre el vientre aún plano de Lucía. Una nueva generación que heredará no solo viñedos y talleres, sino los valores que hemos descubierto juntos: autenticidad, respeto por las raíces y valentía para reinventarse. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas distantes, proyectando un último resplandor dorado sobre los viñedos parcialmente vendimiados. En ese momento de perfecta quietud, con el mundo natural preparándose para el descanso invernal mientras nueva vida crecía silenciosamente, Lucía sintió una certeza profunda. Habían completado un ciclo completo y estaban comenzando otro, más rico y significativo. «Hay una tradición antigua entre los viticultores», comentó Pablo, poniéndose de pie nuevamente. «Cuando nace un hijo, se planta una vid nueva que crecerá paralelamente, madurando junto con el niño. Sus primeros frutos se vendimian cuando el niño cumple 7 años y se elabora un vino especial que se guarda para su madurez». «Me encanta esa tradición», respondió Lucía, imaginando ya el pequeño viñedo que plantarían para su hijo, quizás con variedades que combinaran lo mejor de las cepas tradicionales, con resistencia a un clima cambiante. Una manera de conectarlo con la tierra y enseñarle el valor de la paciencia. Mientras descendían lentamente la colina, regresando hacia la actividad bulliciosa de la bodega, donde la vendimia del día se transformaba en los primeros pasos del nuevo vino, Lucía reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había traído hasta este punto. Aquel día, casi 2 años atrás, cuando su padre había anunciado la crisis económica de la bodega y el arreglo matrimonial como única salvación, había creído que su vida terminaba. Ahora comprendía que apenas comenzaba, pero de una manera que nunca habría podido imaginar. Más rica, más auténtica, más profundamente conectada con sus raíces y simultáneamente más libre para explorar nuevos horizontes. Al llegar a la bodega, fueron recibidos por el aroma embriagador de las uvas recién prensadas. Los trabajadores y artesanas se habían reunido para la tradicional comida de fin de vendimia, una celebración que honraba tanto el trabajo concluido como la promesa del vino futuro.
Pablo y Lucía intercambiaron una mirada cómplice antes de unirse a ellos. Ninguno necesitaba palabras para expresar lo que ambos sentían: gratitud por el camino recorrido, orgullo por lo construido juntos y una expectativa serena hacia el futuro que se desplegaba ante ellos, tan promisorio como un viñedo después de la lluvia. 5 años habían transcurrido desde aquella vendimia significativa. La primavera desplegaba nuevamente su esplendor sobre los viñedos riojanos. Los sarmientos, podados con precisión durante el invierno, exhibían ahora brotes tiernos que captaban ávidamente la luz solar creciente. En los márgenes, flores silvestres salpicaban el paisaje con explosiones de color, atrayendo abejas y mariposas que contribuían al equilibrio del ecosistema. La casa señorial, antaño silenciosa y sombría, rebosaba ahora de vida y actividad. Las risas cristalinas de Mateo, el hijo de 4 años de Lucía y Pablo, resonaban por pasillos y jardines mientras perseguía a su primo pequeño, el hijo de Elena. Los niños crecían entre viñedos y talleres, absorbiendo simultáneamente el respeto por las tradiciones y la apertura hacia la innovación que caracterizaba ahora a la familia extendida. Era un día especial, marcado en el calendario familiar con anticipación: la celebración del 5º aniversario de Vendimia y la inauguración de la Fundación Montero Vega, un proyecto que combinaba educación artesanal, preservación de técnicas tradicionales y apoyo a jóvenes diseñadores con raíces rurales. El pabellón instalado entre los viñedos florecientes había sido decorado con creaciones emblemáticas de las 5 colecciones de Vendimia, cada una representando una fase distinta de la evolución creativa de Lucía. Desde las primeras piezas, más literalmente vinculadas a la estética vitivinícola, hasta las creaciones recientes que exploraban conexiones más abstractas entre tradición y vanguardia. El recorrido visual contaba la historia de un talento que había madurado como el mejor de los vinos, ganando complejidad y profundidad sin perder su carácter distintivo. Invitados de diversos ámbitos comenzaban a llegar: figuras del mundo de la moda española e internacional, enólogos innovadores, artesanas tradicionales, estudiantes becados por la nueva fundación. Clara, ahora visitante frecuente que dividía su tiempo entre Nueva York y España, supervisaba los últimos detalles de la exposición retrospectiva. En el corazón del viñedo experimental, Pablo y Lucía compartían un momento privado antes de unirse a la celebración. Entre las cepas plantadas ordenadamente, destacaba una especial: la vid de Mateo, sembrada el día de su nacimiento, que crecía fuerte y vigorosa como el niño mismo. 5 años, reflexionó Pablo, observando cómo la luz primaveral creaba patrones danzantes entre las hojas nuevas. A veces parece que fue ayer cuando regresaste de Barcelona con decisiones que cambiarían nuestras vidas. Y otras veces siento que hemos vivido varias vidas en estos años, respondió Lucía, apoyándose ligeramente contra él en un gesto de intimidad cómoda. Cada colección, cada vendimia, cada nuevo proyecto, todos ciclos completos que nos han transformado. Pablo asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. A sus 68 años, mostraba las señales naturales del tiempo: más canas, algunas arrugas adicionales, pero también irradiaba una vitalidad que contrastaba fuertemente con el hombre sombrío y reservado que había sido antes de Lucía. Su condición cardíaca, controlada con tratamiento regular, no le impedía participar activamente en la crianza de Mateo ni en los diversos proyectos que continuaban desarrollando juntos. La fundación es el siguiente ciclo, comentó, señalando hacia la carpa donde jóvenes diseñadores de zonas rurales exhibían sus propuestas, muchos de ellos beneficiarios de las becas que les permitían formarse sin abandonar sus raíces. Devolver y multiplicar lo que hemos recibido. Lucía sonrió, recordando su propio viaje. Darles lo que yo necesitaba entonces: la validación de que el talento creativo puede florecer en cualquier terruño, que las raíces rurales no son limitación sino fuente de autenticidad. Desde la distancia vieron aproximarse a Mateo, corriendo entre las vides con la libertad despreocupada de la infancia. Tras él caminaba Elena, vigilando discretamente su avance.
El niño mostraba una combinación perfecta de ambos, los ojos expresivos de Pablo y la sonrisa luminosa de Lucía, junto con una curiosidad insaciable por el mundo natural que lo rodeaba. «Papá, mamá, la tía Clara dice que ya llegaron todos los invitados importantes», exclamó al alcanzarlos. Sus mejillas sonrosadas por la carrera. Pablo lo levantó en brazos, un gesto que contradecía alegremente cualquier limitación que su edad pudiera sugerir. «¿Y sabes quiénes son los invitados más importantes, Mateo?» El niño frunció el ceño, considerando seriamente la pregunta. «¿Los señores de las revistas que toman fotos de los vestidos de mamá?» «No», respondió Pablo, intercambiando una mirada cómplice con Lucía. «Los invitados más importantes son las personas que han sido parte de nuestra historia desde el principio. Los trabajadores de la bodega, las artesanas del taller, los vecinos que confiaron en nuestra visión cuando solo era un sueño audaz». Mateo asintió solemnemente, absorbiendo la lección como solo los niños pueden hacerlo, directamente al corazón. Juntos los cuatro caminaron hacia la celebración. Al acercarse, Lucía observó con satisfacción cómo el espacio había sido transformado para reflejar la filosofía de Vendimia, la fusión armoniosa entre tradición e innovación, entre lo artesanal y lo contemporáneo, entre las raíces profundas y la visión expansiva. Don Manuel, ahora semi-retirado pero todavía figura respetada en el mundo vitivinícola riojano, recibía a los invitados junto a Clara, un símbolo viviente de la reconciliación y renovación que caracterizaba la historia familiar. Cuando llegó el momento de los discursos oficiales, Pablo sorprendió a todos cediendo el protagonismo a las artesanas locales que habían sido parte de Vendimia desde el principio. Cada una compartió brevemente cómo el proyecto había revitalizado técnicas tradicionales, en riesgo de desaparición, mientras creaba oportunidades económicas que permitían a las nuevas generaciones permanecer en la tierra que amaban. «Lo que celebramos hoy», concluyó Lucía cuando finalmente tomó la palabra, «no es simplemente el éxito de una marca o una bodega. Celebramos la posibilidad de reescribir narrativas, la historia de un matrimonio que evolucionó de arreglo pragmático a elección consciente, la historia de una joven que descubrió que sus raíces no eran cadenas sino alas, la historia de comunidades rurales que preservan su esencia mientras dialogan con el mundo contemporáneo». Hizo una pausa, buscando con la mirada a Pablo y Mateo entre el público. «Hace 5 años, cuando decidimos crear Vendimia, muchos pensaron que era una idea romántica, sin viabilidad comercial. ¿Quién querría prendas inspiradas en la cultura vitivinícola? ¿Qué relevancia podían tener las técnicas artesanales tradicionales en un mundo de fast fashion y tendencias efímeras? Pero existía un público ávido de autenticidad, de piezas con historia y significado, de conexiones genuinas con la tierra y sus ciclos. Existían jóvenes talentos en zonas rurales deseosos de expresarse sin abandonar sus raíces. Existían posibilidades de diálogo fecundo entre lo ancestral y lo vanguardista. Elevó su copa de vino, el Lucía, que había sido la primera colaboración formal entre la bodega y la marca de moda, en un brindis que abarcaba pasado, presente y futuro. Por los ciclos completos, las estaciones que transforman los viñedos, los procesos que convierten uvas en vino, los caminos de vida que nos llevan de regreso a nosotros mismos, pero enriquecidos por cada experiencia. Por la sabiduría de elegir conscientemente, no una vez sino cada día, las conexiones que nutrimos y los legados que construimos. Mientras los asistentes respondían al brindis, Lucía sintió que una comprensión profunda se asentaba en su corazón. El verdadero amor, por una persona, un lugar, un oficio, no era la pasión arrebatadora de los cuentos románticos, sino este compromiso cotidiano de ver realmente al otro, de respetar sus raíces mientras se celebra su capacidad de crecimiento, de construir juntos algo que honre el pasado, mientras mira confiadamente hacia el futuro. Más tarde, cuando la celebración formal daba paso a conversaciones animadas en pequeños grupos distribuidos por los jardines y viñedos, Lucía y Pablo se escabulleron con Mateo hacia el pequeño cenador cubierto de parras, donde, años atrás, habían compartido confesiones fundamentales que cambiaron el curso de su relación.
El niño, fascinado por un caracol que trepaba lentamente por uno de los pilares de madera, observaba con atención cómo el pequeño ser dejaba un rastro plateado a su paso. «Mira, mamá», dijo, señalando el fenómeno. «Va muy despacio, pero sabe exactamente a dónde quiere ir». Lucía y Pablo intercambiaron una mirada cómplice, reconociendo la profunda sabiduría accidental en las palabras infantiles. ¿No era esa, después de todo, la esencia de su propia historia? Un avance aparentemente lento, pero constante, a veces por caminos inesperados, pero siempre hacia una versión más auténtica y plena de sí mismos, individualmente y como pareja. El sol primaveral proyectaba su luz dorada a través del dosel de hojas nuevas, creando patrones cambiantes sobre sus rostros. En ese momento de perfecta serenidad, rodeados por los viñedos florecientes que simbolizaban tanto su herencia como su futuro, Lucía comprendió que habían logrado algo extraordinario. Habían transformado un matrimonio nacido de necesidad y conveniencia en una unión basada en elección consciente y respeto mutuo. Habían convertido obligaciones heredadas en pasiones elegidas, habían creado un espacio donde tradición e innovación no competían, sino que se nutrían mutuamente. «¿En qué piensas?», preguntó Pablo, reconociendo la expresión reflexiva que había aprendido a leer también en estos años compartidos. Lucía sonrió, entrelazando sus dedos con los de él mientras observaba a Mateo explorar con curiosidad insaciable el mundo natural que lo rodeaba. «En que la vida rara vez nos lleva por los caminos que imaginamos, pero si permanecemos fieles a nuestra esencia mientras nos abrimos a lo inesperado, nos conduce exactamente donde necesitamos estar». Pablo asintió, comprendiendo perfectamente, como el buen vino, que necesita tanto raíces profundas como disposición a transformarse. «Exactamente», confirmó Lucía, apoyando su cabeza en el hombro de él en un gesto de intimidad cómoda. «Y como los mejores vinos, nuestra historia mejora con cada año que pasa». El pequeño caracol había alcanzado finalmente su destino, una hoja tierna de parra que comenzaba a extenderse hacia la luz. Mateo aplaudió silenciosamente, celebrando el logro del diminuto ser con la misma intensidad con que otros festejaban grandes hitos. Era, pensó Lucía, la lección más valiosa que podían transmitirle. La capacidad de reconocer y honrar la belleza en los pequeños milagros cotidianos, en los ciclos naturales, en las transformaciones graduales pero profundas. No la búsqueda frenética de emociones intensas, sino esta apreciación serena de cada momento significativo en el gran tapiz de una vida conscientemente vivida. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, bañando los viñedos con luz ambarina, los tres permanecieron en ese espacio sagrado entre las vides. Pasado y futuro, tradición e innovación, raíces y alas, perfectamente equilibrados en el presente compartido.